tal, chicos? Les saluda yo, hermano Ábalos, y en esta oportunidad estaremos desarrollando mi compañero y yo el examen sustitutorio tomado el año 2019-1. Bien, para eso vamos a comenzar con el ejercicio número 1, que dice lo siguiente. La puerta de una cochera ABCD que se muestra en la figura es levantada por un cable de La puerta, de una sola pieza, es una plancha rectangular homogénea que tiene un peso de 225 libras. Los rodillos en fricción B y C corren en rieles a cada lado de la puerta. Como se muestra, determina A. Las fuerzas en el cable y la reacción sobre los rodillos cuando D es igual a 75 pulgadas. B. El esfuerzo cortante, un cortante simple, en la varilla de 3/8 de pulgada de diámetro que conectan el rodillo a la puerta. Bien, aquí encontramos la figura. Este vendría a ser la puerta rectangular que nos menciona. Aquí encontramos los rieles B y C y el cable de I y sus dimensiones. Bien, para esto vamos a comenzar con un diagrama de cuerpo libre de dicha cochera, ¿no? En este caso, de esta plancha rectangular ABCD. Bien. Bien, aquí tenemos una pequeña imagen para que nos podamos guiar de nuestro diagrama de cuerpo libre. Yo ya he realizado el DCL, lo tengo a continuación y podemos ir desgranando cada detalle, ¿no? Primero, he colocado en rojo las reacciones ocasionadas por dicho efecto, ¿no?, de movimiento. Tenemos la reacción en tensión del cable de, en este caso, tensión en el punto D del cable. Tenemos la reacción de contacto de los rieles con la varilla, en este caso vendría a ser CV, en este caso CV porque es vertical. De la misma manera, la fuerza de contacto, la reacción de los rieles en contacto con las varillas, ¿no? Bien. Acá simplemente es horizontal, por eso lo coloqué DH. Y no olvidemos el peso, ¿no? 225 libras, que se encuentra en el centro de dicha plancha. Bien, me he encargado de dimensionar todo este esquema, en este caso, este DCL de esta plancha. He colocado alfa a este ángulo que no tenemos de dato, pero sí tenemos las dimensiones, y a este otro ángulo que también tenemos de dato, como vemos en la imagen, esta inclinación que también podemos calcular, que va a ser necesario para poder calcular este ángulo. ¿Sí? Vemos que esa distancia vendría a ser 12 pulgadas y también he dimensionado también lo demás, ¿no?, como se encuentra en la imagen. Bien. Entonces lo primero que podemos hacer es calcular los ángulos que podemos observar. En este caso, mediante el coseno de dicho ángulo, podemos observar que cómo podemos calcular este ángulo. Bien, para empezar, tenemos esta dimensión, ¿no?, que es 48 pulgadas. Bien, esta vendría a ser la hipotenusa. El lado adyacente de dicho ángulo, porque este vendría a ser también dicho ángulo, vendría a ser igual a 100 menos 75. Entonces tendríamos este lado que vendría a ser el coseno, esto entre 48, ¿no? Entonces he restado 100 menos 75 y bueno, en nuestra calculadora ingresamos y obtenemos el ángulo θ. Para alfa he calculado simplemente, ya que tengo θ, recordemos en este caso cómo podemos calcular estas dimensiones. Pues simplemente, como tenemos este lado y este lado, podemos simplemente hacer una simple resta, ¿no? Para este lado, simplemente aquí,
en este pequeño sector he calculado los catetos, ¿no? Los lados, ya que tengo la hipotenusa, puedo calcular los lados, ¿no? 6 seno de teta y acá 6 coseno de teta. Y bueno, ya que tengo esto, puedo calcular esta dimensión, que vendría a ser simplemente 12 menos este lado, ¿no? 12 menos 6 seno de teta. Y de la misma manera, este lado sería 75 menos 6 coseno de teta, ¿no? Bien, acá había simplemente un pequeño error aquí. Acá vendría a ser coseno. Bien, me he dado cuenta que aquí también hay un error de tipeo. Simplemente acá vendría a ser coseno. Bien, acá vendría a ser coseno. Y simplemente para hallar el alfa vendría a ser tangente de 12 menos 6 seno. Acá no es tangente, un error de tipeo. Pero aquí es 6 seno de teta. Bien, y acá 75 menos 6 coseno de teta. Bien, bueno, es un pequeño error de tipeo, pero estamos corrigiéndolo en vivo, ¿no? Aquí. Bien, acá seno y acá coseno. Entonces, como ya tengo el ángulo teta, simplemente reemplazamos y podemos calcular el ángulo alfa, que vendría a ser 5.47 grados. Bien, entonces vamos a empezar a hallar las relaciones de dichas reacciones, ¿no? La primera vendría a ser, bueno, es lo que vamos a hallar, ¿no? La fuerza del cable y la reacción. La fuerza del cable y la reacción, que nos piden, ¿no? En la parte A, bien, haciendo una sumatoria de fuerzas horizontales, que vendría a ser esta, esta si descomponemos, ¿no? Tendría que haber dos nada más. Por eso, T en DD, el punto D, tensión en el punto D, por coseno de ángulo alfa, menos el DH, ¿no? En este caso, hay que recordar que si bien a simple vista observamos dos rieles, no serían simplemente dos rieles, sino que estos se encuentran en una parte extrema de la plancha. En realidad acá hay dos rieles tipo B y acá dos rieles tipo C, ¿no? En este caso. Recordemos que para que se pueda, en este caso, mover, vendría a ver, si observamos, vendría a ser más o menos de esta figura, ¿no? Acá vendría a ver B y C, y acá por otro lado B y C, ¿no? Hay que tener en cuenta eso. Por eso es que estamos restándole dos veces BH, porque hay dos reacciones, en este caso, de B, ¿no? En rieles tipo en el punto B, solo que el otro se encuentra en los extremos. Bien, entonces tenemos la primera ecuación. De la misma manera, en sumatoria de fuerzas verticales, le igualamos 0 por la ecuación de equilibrio y observamos que existen 1, 2, 3, ¿no? Entonces, CB hacia arriba más TD descomponemos seno de alfa e igualamos a 225 libras, ¿no? Y así obtenemos la segunda ecuación. Una ecuación más vendría a ser la sumatoria de momentos igual a 0, ¿no? Bien, aquí simplemente comenzamos con el CB. La distancia vendría a estar dado por esto, ¿no? En este caso, como hay dos fuerzas CB, bueno, acá está, y lo multiplicamos por la distancia, ¿no? Hacia el punto D, porque estamos calculando hacia el punto D. Bien, vamos a sumar, porque está en el mismo sentido, el BH, ¿no? 2 veces BH por 54 seno de teta, ¿no? 54, ¿por qué? Porque esta distancia vendría a ser 54 y calculamos esta distancia, ¿no? 54 por seno de teta, ¿no? ¿De acuerdo? Bien. Ahora, ¿qué vendría a ser esa, no? Seno de teta. Bien. Ahora, para 225 tenemos que calcular esta distancia hacia D, ¿no? Que vendría a ser simplemente la distancia del centro al punto D, que vendría a ser 42, ¿no? 0,42 no se toma, sería este lado, ¿no? 42 por coseno de teta. Bien, y así obtenemos la tercera ecuación. Bien, acá tenemos 3 variables y 3 ecuaciones. Entonces vamos a ingresarlo a nuestra calculadora y vamos a obtener la primera reacción, que vendría a ser la reacción en el cable, TD, ¿no? En el cable de E. Y bueno, vendría a ser 92.0
643 libras. Y acá tenemos lo que es la ecuación, la variable BH, ¿no? Que vendría a ser ¿no? En el riel, la reacción en B, y vendría a ser 46.111 libras. Y también finalmente tenemos la última reacción, que vendría a ser C, la reacción en el punto C, que vendría a ser igual a 108.084 libras. Y así tenemos las tres variables, ¿no? Las dos reacciones y la reacción del cable, ¿no? Bien, lo siguiente que nos piden, hay que tener en cuenta que esas dos reacciones las vamos a utilizar para la siguiente pregunta, que vendría a ser el esfuerzo cortante simple en las varillas, ¿no? ¿Por qué? Porque aquí estas dos son las dos reacciones que se encuentran en contacto con las varillas, ¿no? Bien, entonces, esfuerzo constante, ¿cómo lo llamamos? Mediante la fórmula, ¿no? Carga entre áreas, ¿no? Reacción entre áreas, o fuerza entre áreas. Bien, aquí 108 es lo que nos había salido, ¿no? 108 en C, la varilla en el rodillo C, que está en contacto con la varilla, ¿no? Entonces, simplemente vamos a reemplazar. Recordemos que el diámetro vendría a ser 3 octavos, y en 3 octavos simplemente es 0.378, ¿no? Es igual. Y entonces, resolvemos y nos sale que el esfuerzo cortante en la varilla, ¿no? Vendría a ser 978.6 PSI, ¿no? Y el esfuerzo cortante en el punto B vendría a estar dado por la reacción en la varilla B, que vendría a ser 46.11 que nos había salido entre el área, ¿no? Y esto nos sale 417.496 PSI. Bien, y eso sería todo respecto a la pregunta 1. Bien, vamos a continuar con el ejercicio número 2. El cilindro elástico de la figura se introduce en una cavidad rígida de sus mismas dimensiones y se presiona con una fuerza uniformemente distribuida sobre su cara superior de valor de P igual a 2 toneladas. Se pide hallar A. Valor del incremento de temperatura al que hay que someterlo para que recupere sus dimensiones iniciales. B. Presión que ejerce sobre el cilindro las paredes laterales de la cavidad. Bien, observamos aquí el cilindro, vemos aquí la carga de 2 toneladas que se le va a aplicar y que va a presionar al cilindro. La altura es de 5 centímetros y podemos observar una vista, ¿no? De la parte de arriba hacia abajo, como se muestra, y observamos su área transversal de dicho cilindro, en este caso con un diámetro de 10 centímetros. Y aquí mismo ya nos están dando una referencia de los ejes, ¿no? En este caso, para esta vista están considerando el eje X de esta forma y el eje Y de esta forma. Entonces vamos a considerar nosotros que el eje en Z vendría a ser hacia aquí, ¿no? Bien. Y acá nos están dando los datos, que es el módulo de elasticidad, el coeficiente de Poisson y el coeficiente de dilatación lineal, ¿no? Alfa. Vamos a empezar analizando el sistema. Este es un ejercicio en el cual vamos a aplicar la ley generalizada. Ahora, nos piden el valor del incremento térmico, ¿no? En este caso, vemos dos efectos. El efecto de la carga y un efecto de temperatura. Entonces, vamos a superponer efectos. Vamos a usar el método de superposición de efectos. Entonces decimos, superponiendo efectos, para el estado 1, vamos a considerar la carga externa de 2 toneladas. Aquí podemos observar, ya he graficado los ejes de referencia, X y Y, como nos muestran en la figura, y Z, que le hemos colocado, ¿no? De esta forma. Bien, podemos observar aquí que en el eje Z
al cilindro se le está comprimiendo con la carga de 2 toneladas, ¿no? Compresión. Y bien, aquí, debido a la carga de 2 toneladas, este cilindro va a buscar expandirse por los costados, por los lados, ¿no? Entonces, como esta cavidad es exactamente y de la misma dimensión del cilindro, va a sufrir una presión en sus paredes laterales. ¿De acuerdo? A esta presión se le está denominando P'. Bien. Entonces, vamos a evaluar los efectos, en este caso, los datos. El esfuerzo en X, que está dado en este eje, y el esfuerzo en Y, en este eje, vendría a ser iguales, ya que en todas las paredes, en todas las partes de las paredes, se le está aplicando una fuerza de P'. Entonces, yo estoy colocando que los esfuerzos X' y Y' vendría a ser menos P', porque está en compresión, negativo en compresión. Los signos son importantes cuando vamos a hacer este tipo de problemas. Y para el esfuerzo en el eje Z', vendría a ser menos P entre área, ¿no? O sea, la carga P de 2 toneladas y negativa porque estamos en compresión entre el área. ¿Sí? Otro dato que podemos aprovechar es que la deformación unitaria en este eje X va a ser igual a 0. ¿Por qué? Porque como verán, las paredes son rígidas, entonces no se van a deformar, lo que impide que este cilindro se desplace hacia los costados y también hacia los ejes Y, ¿no? Son datos que tenemos que tener en cuenta. Entonces, esta es la fórmula. Ya la conocerás. Vamos a reemplazar. El esfuerzo en X' vendría a estar dado por menos P. Menos el módulo de Poisson, esfuerzo en Y' vendría a ser igual menos P', menos P entre A, ¿no? Igual a 0. Entonces, obtenemos la primera ecuación, que vendría a ser P' igual a módulo de Poisson P sobre A por 1 menos Poisson, ¿no? Simplemente para ir reemplazando, ¿no? En este caso. Bien. Ahora, otro dato que también podemos aprovechar es la deformación unitaria en Z, ¿de acuerdo? Ya que esto vendría a ser el dato que nos han dado, ya que aquí, como podrán observar, en el eje Z se aplican cargas de 2 toneladas, ¿de acuerdo? Entonces, yo voy a utilizar este dato ya que, ¿por qué? Ya que una condición del mismo problema es que, como podrán observar, es que al final, en la parte B, nos van a pedir una cosa, ¿no? Nos van a pedir que el desplazamiento, en este caso, regrese a su misma posición, ¿no? Ustedes podrán retroceder la imagen a las diapositivas, de tal manera que podrán observar la parte B. En la parte B nos están pidiendo la presión que ejercen, ¿no? Sobre las paredes, ¿no? Entonces nos piden, según los datos del problema, nos dicen que esta posición tiene que volver a la misma. O sea, ¿qué quiere decir? Que la carga que está presionando, comprimiendo, tiene que ser igual a la deformación que va a ejercer el incremento de temperatura, ¿no? ¿De acuerdo? Bien. Ahora, porque en la parte A nos piden lo siguiente, ¿no? Estoy leyendo el pregunta y dice: el valor de incremento de temperatura al que hay que someterlo para que recupere su dimensión inicial. Entonces, esto es lo que nos pide en la parte B. Para que recupere sus valores iniciales, este estado 1 que está comprimiendo al cilindro en el eje Z, en el siguiente estado, que va a ser la temperatura, en el eje Z va a tener que regresar a su posición inicial, es lo que les estaba diciendo. Entonces, por eso es que estamos hallando la deformación unitaria en Z en este estado. Y simplemente utilizando esta fórmula vamos a ir reemplazando, ¿no? El esfuerzo en Z vendría a estar dado por menos P, ¿no? Sobre A. Y bueno, el menos Poisson, el esfuerzo
en X y Y vendría a ser iguales. Sumándolo vendría a estar menos 2P'. Por menos nos sale más 2 Poisson P'. Y ya tenemos esto, ¿no? De una manera más reducida. Bien. Ahora, ¿pero qué es P'? P' ya lo hemos hallado aquí. Entonces vamos a reemplazar, ¿no? Simplemente aquí. Entonces vamos a acomodarlo de tal manera de que me quede lo más simplificado posible, ¿no? Y obtenemos lo siguiente. Tenemos la deformación unitaria en el eje Z', porque estamos en el estado 1, debido a la carga externa, ¿no? Ahora vamos a pasar al siguiente estado 2. En el estado 2 vamos a evaluar el efecto de temperatura. El efecto de temperatura, como nos han dicho, tiene que ser tanto el incremento que vuelva a su posición inicial, ¿no? Inicialmente en el estado 1 hemos observado que esta parte superior del cilindro bajó, ¿no? En este estado 2, esta parte superior va a incrementarse, de tal manera que al final, por condición de equilibrio del problema, vamos a tener que igualar estos Z, ¿no? Bien. Ahora, un Z va hacia abajo y el otro Z va hacia arriba. Es por eso que le estoy diciendo que al sumarlos tiene que ser 0, ¿no? Eso lo vamos a ver después. Bien, aquí, ¿qué podemos observar? El esfuerzo en X2', en este caso, al incrementarse la temperatura en este cilindro, va a buscar dilatarse la sección, ¿no? Va a buscar dilatarse. Entonces, ¿qué va a hacer? Va a generar reacciones de las paredes, ¿no? Y entonces podemos observar que el esfuerzo va a generar un esfuerzo en el eje X y en el eje Y, en general en todas las paredes. Y a esta presión, a este esfuerzo, le vamos a llamar P2', ¿no? Viendo que estamos en el estado 2. Bien, negativo porque está en compresión. Y bueno, aquí sí, un dato importante es el esfuerzo en Z2' vendría a ser 0, ya que aquí no hay restricción para este eje. Y no se aplica cargas externas. Entonces, al igual que el anterior problema, vamos a querer hallar la deformación unitaria en X2'. Utilizamos la siguiente fórmula, pero aquí le estamos sumando la deformación unitaria de origen térmico, ¿no? Que vendría a ser el siguiente. Y esto lo vamos a igualar a 0, ya que estamos aprovechando de que hay restricción en el eje X y no se puede alargar, ¿no? Estirar. Bien. Entonces vamos a ir reemplazando. Reemplazamos esfuerzo en X, en Y y en Z y lo vamos a acomodar. Nos queda el siguiente. Entonces P2' puedo sacarlo, ¿no? Lo saco y L aquí observo que aquí hay un error de tipeo. Este debería estar acá. Bien. Entonces despejo P y acá está L. Acá faltó aquí un E. Pero bueno, aquí ya obtenemos lo que es P2', que vendría a estar dado por la tercera ecuación, ¿no? Y bueno, al igual que el anterior problema, también queremos hallar la deformación unitaria en Z, ¿no? En este caso Z2'. Y mediante la siguiente fórmula vamos a reemplazar el esfuerzo en 2Z vendría a ser 0, en X y en Y vendría a ser iguales, 2P' y sumamos 2 menos 2P', ¿no? Y le sumamos la deformación unitaria de origen térmico. Entonces, aquí lo siguiente, de forma más simplificada, menos más, y bueno, lo mismo, ¿no? Y lo acomodamos de tal manera, ya que el P2' ya lo hemos calculado, entonces nos quedaría simplemente reemplazar. Y esto lo vamos a acomodar de tal manera que nos quede la deformación unitaria en Z2' de la siguiente manera, como una ecuación 4. Bien, ya tenemos las dos deformaciones unitarias en Z, entonces
ahí podemos aplicar la condición del problema, ¿no? Que les dije. En la primera parte habíamos observado que la deformación por la carga vendría a ser dado en esta posición, ¿no? Y en el otro estado podemos observar que el incremento térmico hacía que incremente, ¿no? Entonces, estas dos nos dicen, por condición de problema, que tienen que ser 0, ya que estamos regresando a su posición inicial, ¿no? Así nos pedían el valor del incremento de temperatura al que hay que someterlo para que recupere su dimensión. Entonces, esta es la condición del problema. Por eso hemos hallado la deformación unitaria en Z, ¿no? En ambos estados. Entonces, ya lo hemos calculado, simplemente lo vamos a reemplazar. Para deformación unitaria en Z', vendría a ser el siguiente, y la deformación unitaria en Z', la siguiente, ¿no? Y ambas igualando a 0. Entonces, simplemente tenemos lo que es una variación de temperatura de 16.98 grados Celsius, ¿no? Aquí, simplemente yo ya lo tuve resuelto. Aquí ustedes pueden ir reemplazando, ¿no? Acá está todo en datos que ya nos están dando, ¿no? Poisson, la carga, el módulo de elasticidad del área, el alfa que nos habían dado también. Y bueno, simplemente lo reemplazan y yo ya lo tengo hecho aquí. Lo corroboran, por favor. Y bien, también otra parte que nos piden es la presión, ¿no? La presión total que ejerce las paredes, el cilindro y las paredes, ¿no? Bien, en la cabina. Bien, el P', acá vendría a ser P', me he confundido aquí, el tipeo vendría a ser E, y P2' vendría a ser lo siguiente, ¿no? Acá P' y acá 2'. Bien. Y simplemente, como les he mencionado, ya tenemos todos los datos, los reemplazamos y obtenemos lo que es la presión total. Y eso vendría a ser todo respecto a la pregunta. Hola chicos, ¿qué tal? Mi nombre es Fausto Granados y continuando con el desarrollo del examen sustitutorio de resistencia a materiales 1, voy a resolver las preguntas número 3 y la pregunta número 4. Bien, en la pregunta número 3 me dice de la estructura mostrada determinar. Tengo A, B, C, D y E, 5 preguntas. Y como ven, en la pregunta A, B y C nos están pidiendo hallar los diagramas, tanto del esfuerzo axial como el esfuerzo cortante y el momento flector. Bien, y para poder hallar estos diagramas necesitamos de las fuerzas internas y además de los momentos, ¿no? De los momentos flectores. Bien, entonces, como ven, aquí está la viga y tenemos dos apoyos, ¿no? Dos apoyos. Y además nos están poniendo una articulación en el punto E. Y eso nos va a ayudar mucho, ¿no? Ya que aquí el momento es igual a 0. También se le conoce como una rótula, ¿no? Bien, tenemos fuerzas distribuidas y además una fuerza puntual inclinada de 150 kN. Bien, entonces, a ver, además nos dan una imagen más que vendría a ser el área transversal, ¿verdad? La sección transversal de la viga, ¿no? Bien, entonces para poder hallar estos diagramas necesitamos de las fuerzas internas, ¿verdad? Y los momentos. Y para hallar eso tenemos que hallar primeramente las reacciones tanto en A y en B. Bien, entonces vamos a proceder a hallar estas reacciones en A y en B. Que pues gracias a esta articulación nos va a facilitar más, ¿no? Podemos aplicar momentos acá, ¿verdad? Es igual a 0, podemos, como ven, aquí voy a obtener dos incógnitas, ¿no? Horizontal, vertical e igual acá, ¿no? Horizontal, o sea, 4 incógnitas, necesitaríamos de 4 ecuaciones. Bien. Entonces, aquí, primero le he puesto los sentidos de estas reacciones, ahí está, y he aplicado momentos, he aplicado dos momentos. Gracias a la rótula se puede aplicar dos momentos. Si no hubiera rótula, solo aplicaríamos un momento. Bien, entonces aplicamos sumatoria de momentos en la rótula, o sea en el punto E, que es igual a 0, pero solamente en la parte derecha. Y vamos a obtener esta ecuación, o bueno, esta igualdad, ¿no? Que vendría a ser mi ecuación 1.
¿verdad? Y pasamos a hacer sumatorio de momentos en el punto A, ya que pues aplicando sumatorios en el punto A voy a encontrar otra ecuación, pero con las dos incógnitas de la primera ecuación. Y así ya podemos resolver, ¿no? Y encontrar estas dos incógnitas. Ahí está, que vendrían a ser mis reacciones en B, tanto vertical como horizontal. Y vemos que también los sentidos están bien, ¿no? Hacia arriba y hacia la izquierda. Bien, entonces ya con esos datos ya podemos resolver o hallar las reacciones en A, utilizando sumatoria de fuerzas verticales y sumatoria de fuerzas horizontales, y con esto se cumplen las 4 ecuaciones, ¿no?, que estábamos mencionando. Bien, entonces ya podemos pasar a encontrar o hallar nuestras reacciones internas por cada barra, o vamos a agarrar tramos que van de punto a punto, ¿no? Bien, entonces mi primer tramo, mi primera barra vendría a ser la de AD, ¿no? La barra AD. Bien, entonces como ven en el punto A ya hemos encontrado nuestras reacciones, ¿verdad? Y los sentidos, ¿no? Que vendría a ser 20 hacia arriba y 80 hacia la izquierda. Bien, algo sencillo. Entonces en el punto D, para hacer equilibrios, si aquí va hacia arriba, aquí va hacia abajo, ¿no? Haciendo equilibrios. Horizontal, bien, y momento. Ya que en el punto A el momento es 0, ¿no? Es un apoyo. Se puede articular aquí. En el punto D no. Entonces va a haber un momento. Ahí está. ¿Cómo se halla el momento? Ya es fácil, ¿no? Fuerza por distancia. Fuerza vertical. Bueno, fuerza perpendicular por la distancia. Bien, entonces para poder hallar estos diagramas necesitamos de fuerzas axiales y las fuerzas cortantes. Entonces, ¿qué hacemos? Descomponemos cada fuerza y vamos a encontrar esto, ¿no? Como ven, aquí tenemos ya las fuerzas cortantes y las fuerzas axiales. Como les decía, ¿no? El momento vendría a ser esta fuerza por la distancia. Y la distancia vendría a ser 3 raíz de 2, ¿no? Bien, entonces ya obtenido estas reacciones o estas fuerzas, vamos a proceder a hallar la siguiente barra, que vendría a ser la barra CD. Ahí está la barra CD. Entonces sabemos que estas dos están unidas, y esta fuerza distribuida forma un triángulo, ¿no? Pero bueno, lo que he hecho es un corte antes del punto D, y vamos a obtener estas reacciones que vendrían a ser vertical hacia arriba, ya que aquí está hacia abajo, vertical hacia arriba, y el momento, ¿no? Su respectivo momento. Lo horizontal no, porque no hay nada acá, ¿no? Bien. Entonces, para poder hallar esta reacción o esta fuerza vertical, necesitamos el área, ¿no?, de este trapecio rectangular. Bueno, ya ustedes lo pueden hallar, ¿no? Es sencillo. Y el momento también, ¿no? Igual. Bien. Entonces ya obtuvimos ya estas reacciones. Y ahora vendría a ser en la barra de E. Tenemos que ir paso por paso, ¿no? Ahora, en la barra de E, ¿qué podemos ver? ¿O qué nos dan? Bueno, aquí la barra E vendría a ser la E es rótula, ¿no? Ahí no hemos encontrado nada. Entonces vendría a ser con el punto D. En el punto D. A ver, en el punto D está unido por 3 barras, la cual se tendría que equilibrar, ¿no? Bien, entonces vamos a ver acá para guiarnos un poquito más. Como vemos acá, D tenemos vertical, horizontal y momento. Acá tenemos vertical y momento. Entonces tenemos que hacer un equilibrio, ¿no? Tiene que equilibrarse el punto D. Entonces, a ver, un ejemplo, vamos a ver esta de acá, que es de 67.5, que está yendo hacia arriba, y acá tenemos un 20 que está bajando. Entonces, si nosotros sumamos estos dos o hacemos equilibrio, la fuerza seguiría yendo hacia arriba, que sería de 47,
Y para equilibrar tendría que ser hacia abajo, ¿no? De 47.5. Bien. Y igual vamos a hacer con los momentos, ¿no? Están los momentos. Ahora, ¿qué más tenemos? Aquí no tenemos horizontal, pero acá sí tenemos horizontal, que sería de 80 hacia la derecha. Entonces, aquí vendría a ser 80 hacia la izquierda. Bien, como decía, momento, ya pueden equilibrarlo. Y entonces pasamos acá, ¿no? Horizontal vendría a ser 80. Ahí está. Y la vertical ya con encontrando la fuerza puntual de esta fuerza distribuida, ¿no? Bien. Ahí estamos bien. Algo sencillo. Y vamos a continuar con la barra EF. En la barra EF ya hemos encontrado estos valores. No hay momento acá, ¿verdad? Pero sí fuerzas horizontales y verticales. Entonces hacemos equilibrio, tenemos esas fuerzas horizontales y verticales y además un momento, ¿verdad? En el punto B no había porque es rótula, en cambio en la F sí hay. Bien, entonces pasamos a la barra FG. Hacemos equilibrio. A ver, ¿qué tenemos en el FG? Tenemos una fuerza, ¿no? Una fuerza inclinada que vendría a ser 150 kN. Además nos dan un ángulo, ¿no? O una proporción de los catetos. Y así vamos a encontrar estos valores, que vendrían a ser hacia abajo y hacia la derecha. Y haciendo equilibrio, ¿verdad? 90 hacia la derecha y aquí en F sería 90 hacia la izquierda, ¿no? Y así hacemos también acá. Y el momento es igual acá, ¿no? Sumamos, ¿verdad? Tiene que darnos... nos falta todavía, ¿no? Nos falta un punto. Entonces el momento lo sacamos de acá, pues, ¿no? Sería 120 por 3 el momento. Aquí vendría a ser el momento horario y reacciona con antihorario, ¿no? Bien. Ahora vamos con la última barra, que vendría a ser el FG. Bien, entonces, guiándonos de acá, sabemos que en el punto F tiene que cumplirse el equilibrio, ¿no? Que sería, a ver, 80 hacia la derecha, 90 hacia la izquierda. ¿Con cuánto nos quedamos? Con 10 hacia la izquierda, ¿no? Y haciendo equilibrio, aquí vendría a ser 10 a la derecha. Bien, ahora al 90 hacemos lo mismo, ¿no? Y el momento también hacemos lo mismo. Entonces vamos a encontrar esto. En el punto F, 190 hacia abajo y 10 hacia la derecha. Bien, y aquí lo mismo, ¿no? Sería haciendo equilibrio, ¿no? Y bien, en el punto B nos sale 10 hacia la izquierda y 90 hacia arriba. Que pues ya hemos encontrado ese valor, ¿no? El valor de las reacciones en el punto B. Y si coinciden es porque hemos hecho bien, pues, ¿no? Está bien entonces. Bien, entonces para poder hallar nuestros diagramas no necesitamos estas fuerzas, ¿no? Tendría que ser fuerzas cortantes y las fuerzas axiales. Entonces, ¿qué hacemos acá? La descomponemos, estas fuerzas, y así obtenemos, ¿no? Como ven acá, tenemos fuerzas axiales y cortantes. Bien, entonces ya vamos a pasar a hacer nuestros diagramas o a resolver la pregunta A. Ahí está, que vendría a ser nuestro diagrama de fuerza normal o las fuerzas axiales, ¿no? Con las fuerzas axiales. A ver, vamos a ver con estas dos nomás, ¿ya? En AD y DE. A ver qué es lo que está pasando. Fuerza axial, a ver, AD, ahí está, AD, aquí, AD. ¿Qué está pasando? Hay de 42.43 kN. ¿Qué vendría a ser esto? Tracción, ¿verdad? Tracción, y tracción es positivo, ¿no? Bien, tracción positivo. ¿Qué más dijimos? AD y DE.
DE es esto, ¿no? Aquí 80 tracción, positivo, bien. Aquí no hay, 0, bien. Es algo que ustedes también saben, ¿no? Ahí está, positivo, positivo. 80 y 42. Y así, ¿no? Completamos. Aquí negativo en FB. A ver, en el FB, ahí está, negativo, compresión. De 174.41 kN. Ahí está. Bien, ahora vamos a pasar en la parte B, lo cual nos pedía el diagrama de fuerza cortante. Fuerza cortante, ahí está. Nos ponemos al medio, ¿no? Para verla. Hacia afuera positivo, hacia adentro negativo. Por ejemplo, en el AD. En el AD, vamos a ver. Comenzamos con la parte de izquierda, ¿no? Ahí está. Comenzamos con la parte de izquierda y sale, ¿no? Sale con 70.71 y cierra aquí, ¿no? O sea, sería así, ¿no? Bien. Y a ver, ¿qué más? Y acá, pues aquí baja, ¿no? Baja y cierra. Acá, baja con 47, ¿no? Baja con 47 y sigue bajando, ¿no? Ahí está. A ver, vamos a ver la imagen. Ahí está. Era positivo, ¿verdad? Como decía. Y aquí en el punto C bajaba un poquito, ¿no? Baja así. Está hasta 47. Y en el punto DE comenzaba con 47 y luego bajaba, ¿no? Y así, bueno, eso ya ustedes dominan. Ya mucho más, ¿no? Ahora por el momento. Bueno, el momento ya tiene que ver con, lo podemos hacer con el área, ¿verdad? Con el área de la fuerza cortante. Con el área de fuerza cortante. Bien, entonces ya esto lo ven ustedes, ¿verdad? O podemos hacer un ejemplo con cuál sería. A ver, con CD. Con CD. ¿Dónde está CD? Acá está. CD. Momento de 112. ¿Está? Momento en el punto D. Pero con el área, como les decía, de aquí. Acá está. Con la fuerza cortante, ¿no? Aplicando el área. ¿Verdad? Negativo. Negativo. Sabemos que negativo es en la parte de arriba. En lo que es momento. Y positivo en la parte de abajo, ¿no? Muy bien. Algo sencillo. Bien, ahora vamos a pasar a resolver la pregunta D, la cual nos pide la variación de esfuerzo cortante normal debido a la fricción para la máxima solicitación en el tramo DE. Bueno, nos están especificando un tramo, la cual es el tramo DE. Vendría a ser esta, ¿no? Bien. ¿Qué nos piden? Esfuerzo de corte. Ya. Por flexión. Bien. Para eso necesitamos algunos datos que vendrían a ser el momento máximo, en este caso el momento máximo positivo, la cual es de 187.5 kN. Ahí está. Además necesitamos de la sección, ¿no? De la sección transversal. ¿Qué necesitamos de acá? Estamos en la distancia al eje neutro. Aquí está, la distancia al eje neutro. Además nuestra inercia, ¿no? Inercia. Bien, ¿cómo hallamos el eje neutro? O bueno, ¿qué es el eje neutro? Bueno, el eje neutro es un eje que separa, ¿no? Dos secciones, tanto de la sección transversal como la sección tracción, una sección en tracción y la otra en compresión, ¿no? Bien, es un eje neutro. Bien, entonces para hallar nuestra distancia al eje neutro vamos a utilizar esta fórmula, ¿no? Que vendría a ser el área. Por ejemplo, vamos a tomar una sección que vendría a ser una sección rectangular, la cual vendría a ser el área, que es de 13 por 5. Aquí no se ve, creo que muy bien. La altura es 5. Pues, y por la altura, ¿no? Hacia el centro, que vendría a ser 2.5. 2.5. ¿Está? Nada más. Más, por ejemplo, aquí, que vendría a ser
dos secciones iguales, ¿no? Iguales, además simétrica, ¿verdad? Y por eso le puse 2, ¿no? Dos veces. El área que vendría a ser 2.5, aquí el ancho es 2.5, por la altura de 20 y la distancia al centro, ¿no? Que pues aquí vendría a ser 10 y 5, 10 más 5, 15. Ahí está. Y abajo, la parte de abajo, en el denominador es el área, ¿no? Simplemente el área. Ya está. Y así obtenemos la distancia hacia el eje neutro, que vendría a ser de 18.856 centímetros. Bien, esta distancia podría ser la distancia en tracción o en compresión, ¿no? Depende en dónde se encuentre, ¿no? En dónde se encuentre. Bien. Bueno, pero en este caso, la cual el momento máximo es positivo. Como es positivo, más o menos se va a inclinar así, ¿no? La barra, que es pues, ¿cómo se llama? Carita feliz, ¿no? Carita feliz. Que la parte de abajo estaría en tracción y la parte de arriba en compresión. Entonces esto vendría a ser en tracción, ¿verdad? Y lo de arriba en compresión. Entonces vamos a tener dos esfuerzos, ¿no? Esfuerzo en tracción y el esfuerzo en compresión. Bien, entonces vamos a necesitar de otro dato que vendría a ser momento de inercia respecto al eje neutro. Bien, entonces aquí vamos a utilizar una ley que es muy conocida, que es la ley de los ejes paralelos, o también conocido como la ley de Steiner, que pues se utiliza cuando no hay una simetría, ¿no? Con respecto al eje neutro. Bien, y aquí vamos a obtener entonces nuestro momento de inercia, que vendría a ser de 39.572.21 centímetros a la cuarta, ¿no? Ahí está. Entonces, como ven aquí, tenemos ya algunos datos que necesitamos para hallar los esfuerzos respectivos, ¿verdad? Que vendría a ser nuestro momento máximo. Ahí está. Y las distancias, las respectivas distancias al eje neutro en tracción y compresión. Ahí está. Como les decía, ¿no? Vamos a encontrar dos ecuaciones, tanto en tracción como en compresión, ¿no? Y ya, bueno, ustedes ya saben qué fórmula es lo que se utiliza. Como ven aquí, esto vendría a ser nuestro momento máximo y la distancia, ¿no? Aquí ya lo he pasado a metros. Aquí nuestra inercia también está a metros. Bien, y esto vendría a ser atracción. Ahí está. Y nos sale nuestro esfuerzo de tracción de 89.34 megapascales positivos. Y en compresión hacemos lo mismo. Lo único que variaría es nuestra distancia, ¿no? Distancia al eje neutro, que vendría a ser esta. Nada más. Y con esto vamos a encontrar nuestro esfuerzo de compresión, que bueno, nos tiene que salir negativo, ¿no? Que se está comprimiendo. Bien, entonces vamos a pasar a desarrollar la pregunta E, la cual vendría a ser la última pregunta, en la cual nos están pidiendo la variación de esfuerzo cortante horizontal para la máxima solicitación en el tramo EF. Bien, entonces para eso necesitamos, ¿cuál? Q1, que vendría a ser, en este caso, el momento de área, pero el máximo, en donde se va a solicitar el esfuerzo cortante máximo, que vendría a ser justos en el eje neutro. Entonces, de acuerdo a eso, vamos a hallar nuestro momento de área, la cual nos va a salir de 1543.092 centímetros cúbicos. Cubo. Bien, además necesitamos la fuerza cortante máxima. A ver, aquí en el diagrama, en el EF, como vemos, fuerza constante, ¿no? Que es de 70 kN, que vendría a ser el máximo. Bien, entonces regresando, está, ya obtuvimos estos datos
y lo único que tendríamos que hacer es aplicar esa fuerza, ¿no? Bueno, esa fórmula. Bien, entonces el esfuerzo cortante máximo va a ser igual que vendría a ser este de acá, el cortante, ¿no? Cortante máximo por, bueno, esto es el Q, pero en metros cúbicos. Bien, el 0.05 vendría a ser pues el ancho, ¿no? En donde se encuentra el eje neutro, que es de 0.05. Bueno, 5 centímetros, ¿no? Como habíamos visto, habían dos secciones iguales que tenían el ancho de 2.5, ¿no? 2.5 centímetros. Y sumándolo serían de 5 centímetros. Y esto vendría a ser nuestro momento de inercia, ¿no? Ya está. Entonces ahí vamos a encontrar nuestro esfuerzo máximo, que es de 5,459 megapascales. Ya está. Bien, entonces con eso terminaríamos la pregunta número 3 y voy a pasar a desarrollar la pregunta número 4. Bien, entonces como ven, aquí está la pregunta número 4, la cual nos dice: un aserradero corta vigas rectangulares en troncos redondos. Si se deben cortar dos vigas de ancho B y altura H de un solo rodillo de diámetro D. Como ven, ahí está el diámetro D. Y nos dice, ¿no?, que B y que H producirán las vigas más resistentes. No tomar en cuenta el ancho de la sección. Bien. Bueno, como aquí vemos, nos dan un dato exacto, ¿no? Va a depender de, pues, el diámetro, ¿no? Puede ser el diámetro del tronco, ¿verdad? Bien, entonces vamos a pasar a desarrollar, la cual vamos a aplicar algunos puntos que se dan en lo que es la resistencia por fricción, ¿no? Bien, la cual vendría a ser el esfuerzo, que ya lo hemos visto en la pregunta número 3, que vendría a ser momento por C sobre I, ¿no? Ya, bueno, de aquí podemos saber que pues nuestro momento es constante. No sabemos cuánto es el momento, pero sabemos que es constante. El C, que vendría a ser pues la distancia del eje neutro hacia el extremo, ¿no?, de uno de las secciones, tanto en tracción como en compresión. Pero como en este caso hay una simetría, pues va a ser la mitad, ¿no? La mitad de la altura. Ahí está, H medios. Y nuestra inercia, como ven, es un rectángulo. Sabemos que es base por altura al cubo sobre 12, ¿no? Ya está. Vendría a ser nuestra inercia. Y bien, el S, que vendría a ser nuestro módulo de resistencia, ¿no?, con la que pues vamos a trabajar, ¿no?, gracias a este módulo, porque en sí depende el ancho y la altura, ¿no?, para que tenga una mejor resistencia. Bien, a ver qué nos hemos dejado acá. Bien, sabemos que el momento resistencia es igual a I sobre C, ¿no? Ahí está, solamente se le divide y vamos a obtener esto. Bien, entonces vamos a hallar tanto la base B como la altura H, pero respecto a D, ¿no? Respecto a D, que vendría a ser el diámetro. Bien, aquí podemos ver por geometría, algo sencillo, hemos obtenido estas dos igualdades. Aquí podemos encontrar B, el valor de B, que es de D sobre 2 por coseno, ¿no? Y aquí el H, que es de seno de teta.
Ya está. Entonces, esto ya lo podemos reemplazar, estos datos, en el S, ¿no? Está en 1, que vendría a ser S, ¿no? Y ahí está. Vamos a obtener esta igualdad. O sea, S es igual a D al cubo sobre 12 por coseno por seno al cuadrado. Ahí está. Bien, entonces, como les decía, el S, que es el módulo de resistencia, la cual contiene estos datos o estos valores tanto de la base como la altura, que depende mucho de la resistencia, ¿no? O del esfuerzo en las vigas. Bien. Entonces, como nos está pidiendo una resistencia máxima, ¿verdad? Que aplicamos, derivamos, ¿no? Derivamos, pero a respecto de una variable que pues haga cambiar esa diferencia, ¿no? Que vendría a ser el ángulo, ¿no? Depende del ángulo, pues. Si el ángulo es más pequeño, pues la altura será más pequeño, la base será más grande, pues no sabemos qué nos conviene, ¿no? Si la base es que sea más corta o más ancha. Y entonces para eso vamos a aplicar la derivada, ¿verdad? Con respecto a θ. Bien, y para eso ya hemos obtenido nuestra ecuación, S, que es igual a tanto a D, que vendría a ser el diámetro, ¿verdad? Con el coseno y el seno que contienen a ese ángulo. Bien. Entonces, dicho y eso, ya lo derivamos y vamos a obtener esto. Está algo sencillo, ¿no? Derivamos, está. Bueno, esto ya ustedes lo pueden resolver. Aquí ya un poquito más corto, ¿verdad? A ver, ¿qué podemos encontrar acá? Tenemos 2 seno por coseno al cuadrado menos seno al cubo. Ya esto lo podemos eliminar, ¿no? El d al cubo sobre 12, ya que es constante. Eliminamos y ver que podemos factorizar el seno, ¿no? Factorizamos seno y nos quedamos con 2 coseno al cuadrado menos seno. Bueno, aquí es cuadrado, no es cubo, es cuadrado porque ya factoricé. Igual a 0. Ya está. Entonces, bueno, aquí ya no se puede hacer más, ya no se puede simplificar más, entonces vamos a tener 2, ¿no? Dos incógnitas, la cual pues no sabemos si el seno es 0 o lo que está en paréntesis es 0, ¿no? Por eso vamos a poner O. El seno cuando es 0, está, seno de θ es igual a 0. Cuando ocurre eso, cuando el ángulo θ valga 0 grados o 180, ¿no? Pero como vemos en la imagen, el seno tiene que ser mayor a 0, no igual, mayor a 0 y menor a 90, ¿verdad? Entonces, como vemos acá, aquí el seno es igual a 0, algo que no puede suceder. Entonces eliminamos, descartamos esta y nos vamos con la otra, ¿no? Que pues aquí, ya por conocimiento de trigonometría, vamos a llegar a esto, ¿no? Que seno de θ es igual a raíz de 2 sobre raíz de 3. Bien, aquí lo racionalizamos y obtengo que el seno de θ es igual a raíz de 6 sobre 3. Y con eso vamos a obtener también el valor de coseno, ¿no? Que es de raíz 3 sobre 3. Bien, entonces vamos a reemplazar estos valores que hemos encontrado de seno y coseno en las ecuaciones de alfa y beta,
que vendría a ser acá, ¿no? El B, ¿no? El B y el H. Ahí está. Lo reemplazamos y vamos a obtener los valores de B con respecto a D, ¿está? Con respecto al diámetro. Entonces, B vendría a ser raíz de 3 sobre 6 por el diámetro, ¿no? Y aquí el H, raíz de 6 sobre 3 por el diámetro. A ver, aquí ¿cuál vendría a ser más grande? A ver, esta, ¿no? Raíz de 6 sobre 3. O sea, el H, o sea, la altura tiene que ser mayor que la base. Bien, entonces, bueno, concluimos con lo que vendría a ser el desarrollo del examen de sustitutorio del año 2019-1, ¿no? De resistencia a materiales 1.